Buenas noches, bienvenidos a otra cita con la historia, el programa que conduce Roy Cortina. Hoy no nos acompaña, pero nos ha dejado varias cosas interesantes para que charlemos en esta semana posterior a la semana de mayo, ¿cierto? Una semana con montones de festejos, por supuesto, y con montones de recordatorios de ese proceso revolucionario que inició el camino hacia la futura independencia de nuestro país. Vamos a ir derecho viejo porque hoy tenemos muchos temas. Y también vamos a tener un invitado musical muy especial que más adelante les voy a contar de quién se trata. ¿Con quién arrancamos hoy? Arrancamos con un conocido socialista, el maestro Alfredo Bravo, que fallece el 26 de mayo de 2003. El 26 de mayo de 2003, a la edad de 78 años, fallece Alfredo Bravo. Había participado en las elecciones de ese año, recuerdan el tumultuoso año 2003, hubo adelantamiento de las elecciones, Duhalde debió convocar elecciones anticipadamente, su mandato concluía en diciembre de 2003, que a su vez era el mandato que no había cumplido Fernando de la Rúa y que no había cumplido también otros presidentes designados hasta la llegada de Duhalde. Él tampoco lo va a completar, va a convocar elecciones anticipadas. En esas elecciones, Alfredo Bravo se presenta como candidato a presidente. El resultado fue magro, ustedes recordarán, las elecciones de 2003 hubo una gran dispersión del voto, estaba plagado de candidatos presidenciales, se terminó en primer lugar Menem, que volvía a presentarse después de concluido el mandato que constitucionalmente le impedía haberse presentado antes. Se presenta Kirchner, apadrinado por Duhalde, y son ellos dos los que debieron ir al balotaje que finalmente no se concretó, pero ambos sacaron, no llegaban al 25% de los votos, o sea, una gran dispersión de votos, y esa fue la última campaña electoral que en la cual participa Alfredo Bravo como candidato a presidente del Partido Socialista, al cual había ingresado en su juventud, ¿correcto? Él es oriundo de Concepción del Uruguay, nacido un 30 de abril de 1925, pero enseguida emigró, se recibió de maestro en la ciudad de Avellaneda. Sus primeros pasos como maestro los dio en escuelas rurales, sobre todo en el Chaco, lo cual le dejó una marca imborrable, ¿no? Al regreso de su actividad en escuelas rurales, de vuelta en Buenos Aires, se va a sumar a la actividad gremial, y se va a sumar también al Partido Socialista, que en ese momento estaba conducido por Américo Ghioldi, correcto. Ya después en los años 50, luego del golpe de Estado que derroca a Perón y la llamada Revolución Libertadora, el Partido Socialista se divide en 1957 y en ese momento, producto de esta adhesión de un sector importante del socialismo a esta autoproclamada Revolución Libertadora, Alfredo Bravo se retira del Partido Socialista. ¿Cierto? Y va a tener militancia gremial y en otros lugares de los cuales ahora vamos a hablar, ¿cierto? Se presentaba a sí mismo como maestro, ¿cierto? Decía que era maestro, dice yo soy maestro, soy socialista democrático desde los 17 años y muy higiénico, decía, agregaba con ese estilo tan de él, ¿no es cierto? Este, ese humor tan particular que lo caracterizaba. Dice, muy higiénico, pero hay una cosa que nunca me cambio, la camiseta, ¿no es cierto? Todos recuerdan su pasión y su amor por el club River Plate. En alguna oportunidad, en los años 90, en 1997, se presentó como candidato a presidente, no le fue bien, pero siempre tuvo una acción
intensa en el club, fue representante de los socios en la asamblea, etcétera. Y bueno, era un, eh, un habitué en el Monumental de Núñez. ¿M? Así que lo decía un poco refiriéndose a su amor por River, pero también al decir que no se cambiaba la camiseta, también planteaba que no cambiaba sus convicciones, ¿no? Y fundamentalmente su lucha por los derechos humanos, ¿no es cierto? Él tuvo una participación muy importante, porque entre las cosas que podemos destacar en su larga trayectoria política, gremial y de defensa de los derechos humanos, es que fue fundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y también participó en la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Eh, Esto va a ocurrir ya sobre el principios de los años 70, ¿no es cierto? En los principios de los años 70 él empieza a participar en estos grupos de defensa de los derechos humanos informalmente y se estaba empezando a denunciar la represión que en ese momento ejercía la dictadura de la NUCI. Y ya después, en el tercer gobierno peronista, ya en los finales del tercer gobierno peronista, en el año 75, va a fundar junto con otros dirigentes sociales, entre los cuales se encontraba Raúl Alfonsín, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y ya en el 76, con la llegada del golpe de Estado y la instauración del Estado terrorista en nuestro país, la Asamblea Permanente, con Bravo y Alfonsín y otros dirigentes, fue uno de los primeros en denunciar las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición de personas, y lamentablemente él también las iba a sufrir en carne propia. ¿eh? Efectivamente, el 8 de septiembre de 1977, Bravo estaba dando clases, era maestro en la escuela que en ese momento daba clases, en la escuela número 5 del Distrito Escolar Séptimo, aquí en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Lo secuestra una patota, dirigida por gente de la policía bonaerense, que en ese momento comandaba el tristemente célebre Ramón Camps. Y después él va a contar ese episodio, cómo ocurrió. Dijo que le vendaron los ojos, le esposaron las manos hacia adelante, lo golpearon, lo hicieron bajar del coche. Él estaba subiendo a su coche para irse, y cuando cae al suelo, hacen algunos disparos, una especie de simulacro de fusilamiento, de enfrentamiento, y estuvo 2 semanas desaparecido. El que estuvo a cargo personalmente de él e incluso se encargó personalmente de torturarlo fue el segundo de Camps, la mano derecha de Camps, que era el también tristemente célebre comisario general Miguel Echecolás. En esos 13, 14 días que estuvo desaparecido, pasó por varios centros de detención. Era una persona conocida, formaba parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Y obviamente sus colegas, sus amigos, sus compañeros, sus familiares, etcétera, empezaron a reclamar por él, como se reclamaba por todos los desaparecidos. Incluso en ese momento, en los Estados Unidos, había asumido la presidencia Jimmy Carter, ¿cierto? Que estaba muy preocupado por el tema de los derechos humanos en América y en todo el mundo. Sabemos que se ha caracterizado en la larga vida de Jimmy Carter por ser un defensor de los derechos humanos, ¿no? Con la particular óptica, obviamente, de los Estados Unidos, pero en estos casos actuó como se debía actuar. Desde la Embajada de los Estados Unidos acá en Buenos Aires se le envía un informe, al secretario de Estado norteamericano respecto de la situación de Alfredo Bravo, que obviamente ellos tenían mucha información, ¿cierto? Mucha información, al punto que esto ha sido, digamos,
ha sido abierto, ¿no es cierto? Ha pasado el tiempo suficiente como para que se dé a la publicidad esos cables cifrados entre la embajada y el secretario de Estado, ¿eh? ¿Qué le informaban desde la embajada de Buenos Aires al secretario de Estado? A medida que era trasladado de un centro de detención a otro, Bravo era arrojado en camionetas con cadáveres y con otros prisioneros desnudos que mostraban evidencias de tortura severa. Fue golpeado tanto con los puños como con palos de goma, sometido a descargas eléctricas con una picana de 4 puntas, hasta que su boca y mandíbulas quedaron paralizadas, sometido al balde, entre comillas, tortura en la que le pusieron sus pies en un balde de agua helada hasta que se le congelaron y luego en un balde de agua hirviendo, sometido al submarino, retenido bajo el agua repetidamente hasta ser casi ahogado. Todo esto se informaba y estaba en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos. Cuando ocurre el secuestro de Bravo, coincidentemente, Videla, el mandamás de la feroz represión, estaba en Washington y estaba asistiendo a la firma del tratado por el cual Estados Unidos le devolvía a Panamá, en ese momento comandado por Rafael Torrijos, la administración del Canal de Panamá. En ese contexto, Videla se va a reunir con Jimmy Carter y este le va a hablar directamente del secuestro de Alfredo Bravo, el fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Es decir, que la presión que recibía el gobierno militar encabezado por Videla llegaba al punto de que el propio presidente de los Estados Unidos reclamaba por saber qué había sido de él. Bien, obviamente Carter conocía el memorándum que les acabo de leer algunos párrafos, ¿cierto? Y también lo que opinaban los compañeros de la PDH, incluido el propio Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Que Bravo había sido secuestrado porque la PDH había enviado una carta abierta a las autoridades de la dictadura militar, que él había firmado, obviamente, y donde se le pedía, se reclamaba por las desapariciones, por los secuestros, por los asesinatos a la luz del día o en forma encubierta, y se le reclamaba que se volvieran a los procedimientos legales en caso de que se estuviese en presencia de un conflicto con grupos armados, con grupos terroristas, etcétera. Ante toda esta presión y toda esta situación, la Junta Militar no le quedó otra que blanquearlo, ¿no es cierto? Que ese era el famoso pase a disponibilidad del Poder Ejecutivo, donde dejabas de estar en el limbo de los desaparecidos y te blanqueaban, te ponían en una lista, como existía el estado de sitio, en una lista de que estabas a disposición del Poder Ejecutivo. Por supuesto, esto a Camps y a Echecolas no les gustó nada, lo querían seguir teniendo. Este, y seguramente para darle un destino de muerte. Pero fue obligado Camps, pese a que se resistió, y entonces lo que hizo fue llamar a Bravo y en su presencia le, eh, le manifestó una serie de cosas que posteriormente Bravo va a contar en distintos reportajes, en distintas oportunidades. Básicamente lo que recuerda Bravo, cuenta Bravo de esa reunión con Camps, fue lo siguiente. Dice, recuerdo que en la conversación mantenida con dicho señor, es decir, con Camps, este me manifestó que pesaban sobre mi persona graves cargos, que me hallaba muy comprometido, que en las próximas horas iba a tener contacto con mis familiares y que si contaba lo que me había pasado, me iba a suicidar en la celda. Le respondí entonces que yo no pensaba suicidarme, lo cual le molestó y lanzó una serie de amenazas e improperios para terminar reiterándome lo del suicidio. Básicamente lo amenazaba con asesinarlo si contaba lo que había sucedido. Finalmente va a ser legalizado, va a estar preso hasta junio de 1978, lo van a poner luego bajo un régimen de libertad vigilada y cuando sale de prisión, él siempre contaba que tenía 25 kilos menos que cuando lo habían secuestrado. En varias oportunidades, la dictadura le dijo que se fuera del país, pero Alfredo se negó, se resistió, se quedó en el país.
y fue uno de los primeros en denunciar o seguir denunciando las atrocidades de la dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en 1979 para investigar estos crímenes denunciados del régimen militar. ¿Mm? Cuando regresa la democracia, eh, al día siguiente de asumir la presidencia, Alfonsín, que había fundado junto a Bravo y otros la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, le va a ofrecer la Subsecretaría de Educación de la Nación. ¿Cierto? Eran tiempos difíciles, ¿no es cierto? Complicados, la democracia frágil, eh, inestable aún, ¿no es cierto? Y Bravo va a seguir siendo fiel a su estilo campechano, su estilo directo, su estilo eh, cordial, ¿no es cierto? Todos recuerdan que en esa época, en los años 80, la democracia, todo el mundo de saco y corbata, él recibía como un gremialista, como un compañero en su despacho, ofrecía mate para compartirlo con quien lo visitaba. Un estilo que lo va a acompañar toda su vida, ¿no es cierto? Va a ser subsecretario de Educación hasta que, producto de los levantamientos Carapintadas en el año 1987, el gobierno radical encabezado por Alfonsín va a impulsar las leyes de obediencia y debida y punto final que garantizaron impunidad durante un tiempo a quienes cometieron crímenes durante la dictadura, ¿no es cierto? E inmediatamente presentó la renuncia, el 30 de junio de 1987, apenas fueron sancionadas las leyes, indeclinable. Pidió una reunión con Alfonsín, se concretó esa reunión. Le dijo al presidente que no podía seguir colaborando con un gobierno porque el hombre que lo había torturado había quedado en libertad y él se sentía agraviado, ¿cierto? A los medios de comunicación, a la prensa, en ese momento dijo que su renuncia nacía de un principio ético que lo nutría y que le sostenía en la lucha por los derechos humanos, pero que haya renunciado al gobierno de Alfonsín en 1987 no le impidió seguir haciendo política, ¿eh? Ya había regresado al Partido Socialista del que había ido en 1957 y en 1989 va a ser por primera vez integrante de una fórmula presidencial de la Unidad Socialista que encabezaba como candidato a presidente Guillermo Esteves Boero y él como candidato a vicepresidente. Luego, por esa misma fuerza política, la Unidad Socialista va a ser elegido diputado nacional en 1991, siempre por la Ciudad de Buenos Aires. Luego va a ser elegido convencional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional, impulsada por Menem en el Pacto de Olivos con Alfonsín. Y luego va a ser reelecto diputado en 1995 y en 1999 ya por el FREPASO, esa alianza de el Frente Grande, País Solidario y los socialistas, ¿no es cierto? Eh, Cuando las leyes de obediencia debida y punto final fueron sancionadas en 1987, todavía faltaba un golpe más, ¿eh? Para el pobre Alfredo, que las sufrió todas y de todo tipo, como hemos visto. Con la llegada de Menem al poder en 1991, se se producen los indultos. Así que aquellos que habían sido efectivamente condenados también van a salir a la calle, no solamente aquellos que fueron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final. Entre los que salen a la calle y que habían sido condenados está Miguel Echecolás, ¿eh? El jefe, el segundo de Camps, que es el que había estado a cargo del operativo y que había participado de su tortura. ¿Eh? En ese ambiente, en el año 97, con los represores libres, indultados, o beneficiados por leyes sancionadas en democracia, cosas que hay que recordar para no olvidar, se va a producir un encuentro entre Checolás y Bravo en un programa que en ese momento era el programa político por antonomasia, en Canal 9, en hora clave, liderado por Mariano Grondona.
Y Echecolás había publicado un libro que había recientemente que se llama La otra campana del nunca más, ¿cierto? Era como un anti nunca más, donde obviamente estamos en como un revival de todos los temas que ahora también vuelven a tener cierta eh, preponderancia en algunos sectores, ¿no es cierto? Se negaba la cifra de desaparecidos, se relativizaba la magnitud de todo el aparato represivo, todos fueron excesos, no fueron 30.000, fueron menos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que todo se manipuló, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, Bravo, que estaba ahí presente en el programa de televisión, había sido invitado, le dijo que era un personaje eh, siniestro, ¿no es cierto? Y Echecolás, amparado por las leyes, amparado por el indulto, le retruca y le dice que le diga si él lo había torturado, dice. Entonces le dice, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura, maestro? Una forma de hacerle repetir lo que había sufrido, ¿no es cierto? Y que ya había declarado en montones de veces, ¿no es cierto? Bravo lo dijo que contó todo, todo lo que había sucedido, ¿eh? Incluso después de ese programa se sintió mal, debió ser atendido, porque obviamente fue mucha, mucha presión. Dice, y reconoció a Echecolás, lo reconoció por su voz, ¿eh? Va a decir después en otro momento, escuché una vez cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada, para después decirle que había reconocido su voz. ¿Eh? Y Bravo no tenía ninguna duda de que Checolás en persona lo había torturado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la voz le había quedado grabada, ¿eh? Estaba siempre con los ojos vendados o con capucha, había perdido noción del tiempo y se aferraba a cualquier elemento para tener algún tipo de noción del mundo, ¿eh? Y entonces se le agudizó el sentido de la audición, ¿eh? Estaba pendiente cuando se abría una puerta, se cerraba, los pasos, esto, el otro, y eso es mensaje al oído cuando estaba tirado en el piso, le quedó grabado absolutamente, y así supo que Checolás personalmente había participado de sus sesiones de tortura. Por supuesto, eh, la, la conclusión fue que finalmente Bravo va a iniciarle juicio por calumnias e injurias a Checolás, ¿eh? Él va a ser uno de los impulsores, ¿cierto?, de la derogación de las leyes de eh, obediencia debida y punto final. Como diputado presentó innumerables veces proyectos. No va a verlos eh, concretados porque, como dijimos al principio, va a fallecer en 2003, un día después o unos días después de haber asumido la presidencia eh, Néstor Kirchner. Le cayó mal una decisión de Kirchner en ese momento, muy mal, que fue que designó como ministro del gabinete a quien había sido funcionario del gobierno menemista y quien había competido contra él por la banca de senador en la ciudad de Buenos Aires y que por una maniobra judicial, una interpretación eh, poco feliz de la corte menemista, de la ley electoral, le había arrebatado la banca de senador que el pueblo de Buenos Aires con los votos le había dado. Eso lo molestó bastante en sus últimos días. Bueno, hemos recordado al maestro Alfredo Bravo, su historia, su vínculo con la ciudad de Buenos Aires, su trayectoria como político, como docente, como defensor de los derechos humanos. Tenía otras facetas, también le gustaba mucho el tango, era un vecino notable del barrio de Saavedra. Acá en el barrio de Saavedra hay una pequeña plazoleta que lo recuerda, cerca, muy cerca de donde estaba su casa.
Eh, y vamos a aprovechar para hacer el primer corte musical. Pero antes les tengo que decir quién es el invitado de lujo. Hoy vamos a recordar el nacimiento de nada más y nada menos que el Leonardo Fabio. Después vamos a hablar de él. Pero ahora hacemos un corte con uno de sus temas más conocidos, musicales y más populares. Nos vemos. Su tema, eh, uno de los temas más populares de Leonardo Fabio. Ya vamos a hablar de él un poquito porque su vida y su obra es tan extensa que este, mejor recordarla, en este caso, con su música, ¿no es cierto? La otra gran faceta de Leonardo Fabio, obviamente, ha sido el cine, donde se ha destacado. Pero antes de entrar con Leonardo Fabio y de su elección como nuestro acompañante musical de hoy, quería recordarles a otro personaje, de nuestra historia, no muy conocido, pero que, curiosamente, su nombre está inscrito en la pirámide de Mayo. La pirámide que está en Plaza de Mayo, ¿cierto? Que ha tenido en los últimos años algunos retoques, le devolvieron algunas estatuas que estaban originalmente, después las habían sacado, después las volvieron a poner, ¿no es cierto? A veces pasamos por ahí caminando apurados en microcentro, o vamos a las manifestaciones, o vamos a los recitales, ¿no es cierto? Últimamente hasta los curas hacen raves en la Plaza de Mayo frente a la catedral. Así que pasamos apurados y no vemos que en uno de los laterales de la pirámide hay un nombre inscripto, el nombre de Felipe Pereira Lucena. Ahora, ese es el primer monumento público en homenaje a la Revolución de Mayo eh, de nuestro país. Así que si ese nombre está ahí, debe ser algo grosso. Sin embargo, ¿quién es Felipe Pereira Lucena? Bueno, vamos a conocer un poco quién es este muchacho, ¿cierto? Como introducción les voy a decir, y ya creo que con eso alcanza, que participó en la defensa de la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. O sea, fue un defensor de la ciudad en 1806 y en 1807. Después se va a sumar a el Partido de los Revolucionarios de Mayo y va a formar parte de las tropas, los ejércitos formados desde la Junta de Gobierno de Mayo para asegurar eh, la revolución, extenderla, abarcando todo el territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Participó en la batalla de Cotagaita, ¿no es cierto?, que fue un intento fallido, y en el primer triunfo de las armas nacionales, vamos a llamarlas así, que es la batalla de Suipacha. Pero va a fallecer en junio de 1811, un 20 de junio, lo que luego va a ser el la fecha también que se va a llevar a Manuel Belgrano, ¿no es cierto? En lo que genéricamente se conoce como el desastre de Huaki, pero en una acción específica dentro de ese desastre que fue el desastre de Huaki, que es la acción de Yuray Coragua, ¿cierto? Un nombre largo, es más fácil recordar Huaki. La otra característica es que cuando muere tenía 22 años, 22 años. Y la otra característica, que todo esto, digamos, fue lo que motivó que cuando se mandó a construir la pirámide de Mayo, en el aniversario, ¿no es cierto? Por el aniversario de la Revolución de Mayo, se inscribiera su nombre. Es el primer oficial argentino muerto en combate en defensa de los ideales de la Revolución de Mayo. Su nombre completo era Felipe Antonio Pereira de Lucena. Había nacido el 27 de mayo de 1789, como ya dijimos, ¿no es cierto? Su vida fue muy breve. A los 17 años participa, recién egresado del colegio, junto con sus compañeros de estudios, en las invasiones inglesas de ese año, a las órdenes de Juan Martín de Pueyrredón. En esa oportunidad, un 12 de agosto de 1806, va a participar en lo que es su bautismo de fuego.
Un año después, o menos de un año después, en julio de 1807, volvió a participar en la defensa de Buenos Aires, ahí ya comandando una pieza de artillería que controlaba o apuntaba hacia lo que hoy es la calle Perú, ¿m? Por la que estaba avanzando una de las columnas inglesas a cargo de Henry Cadogan. ¿Eh? Por su actuación en la defensa de Buenos Aires fue promovido a subteniente del cuerpo de patricios, ¿eh? Y ya en 1809 va a ser ascendido a teniente del cuerpo de artillería volante que tenía asiento en la ciudad de Córdoba. ¿M? Ya con la Revolución de Mayo, a la cual dijimos que adhirió fervientemente, y ya con el grado de capitán, va a ser segundo jefe de ese regimiento de artillería, ese cuerpo de artillería volante en Córdoba, lo cual es algo realmente asombroso porque era una persona muy joven y había oficiales obviamente con mucha más experiencia y antigüedad, pero era bravo el muchacho, ¿no es cierto? Eh, Luego van a ocurrir los hechos de Cabeza de Tigre, el fusilamiento de Santiago y Liniers. ¿M? Después va a participar, como les dije al principio, en las acciones contra la fortaleza de Cotagaita en octubre de 1810, que como les dije también fracasa. Y finalmente la acción de Suipacha, ¿no es cierto? Que en noviembre del mismo año y por la cual, digamos, se toma la fortaleza. ¿M? Ahí ya en esas acciones actúa como con el grado de comandante de artillería, ¿no es cierto? Y ya tiene la jefatura del arma de artillería. Directamente es Castelli quien estaba a cargo de las tropas, ¿no es cierto? Una especie de comisario político, ¿no? Porque no era general ni nada, pero él le va a solicitar a la primera junta eh, su ascenso y su grado de comandante de artillería. ¿M? Después de la batalla de Suipacha, se va a acordar entre Balcarce y el general español Goyeneche una tregua, ¿correcto? Y las tropas nacionales se van a acampar cerca del lago Titicaca, en los denominados llanos de Huaki. El batallón de artillería volante, que este, estaba integrado por distintos efectivos de distintos lugares, de Cochabamba, de Buenos Aires, de Chuquisaca, de Potosí, ocuparon, ¿no es cierto?, en ese acampe, posiciones en los cerros de Yuraycoragua, ¿no es cierto? En los llanos de Huaki, la artillería se colocó en esos cerros, o sea, en altura, para poder eventualmente hacer uso de una posición privilegiada. En ese momento, Pereira Lucena comandaba unos 200 artilleros y poseía unos 20 cañones. Y con esa fuerza, ¿no es cierto?, reducida, podemos decir, va a enfrentar el ataque de las tropas españolas que se produce en violación del acuerdo o de la tregua que habían pactado Goyeneche y Balcarce. Ese ataque imprevisto, ese ataque artero de Goyeneche, se conoce como el desastre de Huaki, ¿no es cierto? Hubo un combate desigual, las tropas locales eh, fueron sorprendidas, había una superioridad numérica, ¿no es cierto? Era evidente la derrota, hubo defecciones de líderes y de tropas nacionales que además dejaron que todo el peso del ataque se concentrara en los artilleros, porque eran los que estaban ahí en los altos, en los cerros de Yurocairagua, y eran los que seguían hostigando a las tropas españolas, ¿no es cierto? Pero al haber una defección de las tropas nacionales, todo el ataque español se concentró en la artillería comandada por Pereira Lucena. La resistencia fue épica, esa resistencia facilitó la retirada del ejército, ¿no es cierto?, que finalmente se pudo hacer
del grueso de las tropas, ¿no es cierto? Y en forma más o menos ordenada, pero lamentablemente Pereira Lucena va a ser herido de muerte, ¿cierto? Y va a fallecer, como dijimos, a la edad de 22 años, siendo, como también repetimos antes, el primer oficial muerto en combate en defensa de los ideales de nuestra revolución. Saavedra, presidente de la Junta, tiene que cumplir unas funciones que nunca son agradables, que es informarle a la familia de Pereira Lucena que su hijo había fallecido, y encima en el marco de una derrota, el desastre de Huaki, ocurrido poco tiempo después del triunfo de Suipacha. ¿M? ¿Qué le dice Saavedra a la familia en la nota, en la carta que les envía? Una sola cosa debe enjugar las lágrimas de su familia en la pérdida del mejor de sus hijos, y es que cualquiera que haya sido la desgracia de los que sienten su temprana muerte, él ha concluido su carrera llena de gloria con un mérito comparable al de muchos años de relevantes servicios. Unos días antes, el 31 de julio, ya había sido acordado por la Junta de Mayo la inscripción en la columna del 25 de mayo el nombre de Pereira Lucena, junto con otro un militar, en este caso de la banda oriental, del uruguayo, Manuel Artigas, que también había muerto en el combate de San José en la banda oriental. ¿M? Eh, Finalmente, no hace mucho, ahora unos 25 años más o menos, el ejército argentino le impuso el nombre de Pereira Lucena a el grupo de artillería número 5, que está en la ciudad de Jujuy, que es lo más cercano que hay a donde, en nuestro territorio actual, a donde reposan los restos, de este porteño muerto en los inicios de la Revolución de Mayo, en una aldea perdida de Bolivia, eh, de la época virreinal. Ahí descansan los restos de Pereira Lucena. Bueno, hacemos un breve corte, escuchamos a nuestro invitado de hoy y nos vamos para la última parte de nuestro programa. Como tramito de nuestro programa, otro excelente tema muy popular de nuestro invitado musical de hoy, perdón, Leonardo Fabio, que eh, nació un 28 de mayo de 1938 y por eso lo traemos a colación hoy, ¿no es cierto? Fue guionista, director de cine, cantante, eh, eh, películas icónicas, es uno de los directores de cine más estudiados de nuestro país, Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, Juan Moreira, Soñar, Soñar, El Dependiente, Nazareno Cruz y el Lobo, Gatica el Mono, Aniceto, y por supuesto un clásico de él, de sus últimos años, Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Murió en 2012, un 5 de noviembre de 2012, pero hoy lo recordamos por la fecha de su nacimiento, el 28 de mayo. Murió a los 74 años, venía ya mal de salud. ¿M? Fue velado en el Senado de la Nación. ¿M? Eh, y deja un legado, como les dije, de los más importantes de nuestro cine, con una sensibilidad muy particular, con una poética muy particular, con muchos apuntes autobiográficos, ¿no es cierto? Supo retratar la vida de seres marginales, perdedores, antihéroes que trataban de encontrar su lugar en el mundo. Viajaba entre la realidad, el realismo y las alegorías. En los años 70 tuvo dos de sus más grandes éxitos, en la pantalla grande del cine, ¿no es cierto? Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo. ¿M? Esta
digamos, este punto máximo de su de taquilla y de éxito se había iniciado unos años antes, en 1964, con Crónica de un niño solo, autobiográfica en gran parte, ¿eh? Y va a terminar en el 2008 con su última película, que es como un revival, una remake de una película previa suya, que es la de Aniceto, ¿cierto? El otro gran aspecto en donde Fabio es recordado y es querido y se hizo popular es el de la música, el motivo por el cual hoy lo tenemos como invitado a nuestro programa, ¿cierto? Cuando estaba cansado, cuando lo agobiaba el cine o cuando no tenía fondos para hacer las películas que quería hacer, ¿m? Se refugiaba en la música, ¿no es cierto? O regresaba a la música, ¿eh? Es un representante de la balada romántica, muy popular en los años 60 y 70, tenía ahí digamos, tenían un público compartido con el otro gran representante que era Sandro, ¿eh? Vendió millones de discos, muchos muy populares, ritmos pegadizos, ¿no es cierto? Otros creaciones propias, otros de éxitos de otros autores, ¿cierto? Eh, y por supuesto, la otra gran faceta de Fabio es su adhesión sentimental, ¿cierto?, al ideario del peronismo, desde muy joven, compromiso ideológico, que se ve en su obra, ¿cierto? Y pero que obviamente queda plasmada con todas las letras en ese documental larguísimo, pero muy, muy interesante, Perón, Sinfonía de un Sentimiento. En 2010, ya con eh, gobiernos kirchneristas, gobiernos peronistas en el poder, fue designado embajador de la cultura argentina. ¿M? Eh, Se le hicieron homenajes, se le dieron diplomas de honor, ¿cierto? Eh, y hizo un breve corto, que fue su última obra, digamos así, cinematográfica, que se llamó La Buena Gente, que la hizo en el marco de los festejos del Bicentenario, ¿no es cierto? Eh, Ocupa un lugar destacado en la cultura popular, ¿no es cierto? Ya les dije antes que su obra fílmica es de las más estudiadas, eh, y que es un resultado una simbiosis eh, muy particular, ¿no es cierto? Muy sencilla, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo cargada de desmesuras, ¿no es cierto? Medio ampulosa, ¿m? Pero que lo caracterizan y que lo hacen único, ¿no es cierto? Eh, Tuvo cifras descomunales, para que se den una idea. ¿Se acuerdan que le dije los grandes éxitos del cine? Bueno, por ejemplo, eh, su película más popular, Nazareno Cruz y El Lobo, 4 millones de espectadores. ¿Mm? Y la de Juan Moreira, un año antes, 2.400.000 espectadores. ¿Mm? Una repercusión total, ¿no es cierto? Imagínense la Argentina de los años 70 y estos números de espectadores que, nada, hoy no son irrepetibles, ¿no? Para imposibles. ¿Eh? Y respecto de la música, igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de sus long play más conocidos, uno de los temas que escuchamos hoy, Fuiste mía en verano, Fuiste mía un verano, vendió 600.000 discos, 11.000 discos por día, long play. Nada, algo inimaginable.
Esa fue el grado de popularidad y de llegada de eh, Leonardo Fabio y la marca y la huella que ha dejado en nuestra cultura. Podríamos hablar muchísimo más de Fabio, pero se nos va el tiempo y nos vamos a ir finalmente con un último tema de Fabio o interpretado por Fabio. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.